Bienvenido al curso de PHP y MySQL. En este video tutorial estaremos creando primeramente la base de datos, la tabla, para luego empezar a trabajar con lo que es PHP. Bueno, yo me voy a logar en mi página, voy a entrar al panel de control de mi página web, le doy login. Para empezar a trabajar con MySQL, tenemos que irnos al menú de MySQL. Bajo un poco la página y en la parte de acá dice Date de Bases Manager, que es la parte de las bases de datos. Y me voy acá, MySQL, base de datos. Porque PHP es cuando ya tenemos creada base de datos. Ok, me voy a MySQL bases de datos. Empezaremos desde cero creándonos una nueva base de datos. Acá me pide un nombre de la base de datos, de la nueva base de datos. Le voy a dar un nombre, le voy a dar contacto. Contacto porque el primer formulario que crearemos será un formulario de contacto y los datos que nos envíen nos llegarán a esta base de datos. Y me creo mi base de datos acá en Create Date de Base. Ok, acá me dice el nombre de mi base de datos que ya está creada, que es esta, el nombre de mi usuario, piso contacto. Esto de acá para acá me lo pone el programa, perdón, la página web, o sea, el host donde yo estoy, me lo pone él. Le doy admin para irme a administrar esta base de datos. Le doy admin. Y vean que me manda automáticamente al menú de PHP Es como si hubiésemos entrado de igual manera. Ya les enseño. Es como si hubiésemos entrado ahora desde acá. Para administrar la base de datos solo pinchamos acá. Pero bueno, ya nos ha enviado y acá nos pide crear una tabla. Las tablas se crean muy fácil. Uno ponemos el nombre de la tabla, por lo menos datos, que es lo que nos van a enviar. Datos se llamará la tabla y número de columnas. ¿Cuántas columnas tiene el formulario que vamos a insertar en esta tabla? Tiene 1, 2, 3, 4. Pero aparte tenemos que colocarle la columna del ID. Ya explicaremos cómo trabaja esto del ID. Entonces, si tiene 4 columnas, que son estas 4, le voy a sumar una para el ID, serían 5. Y le doy continuar. Esto duró un poco acá. Bueno, ok, me ha creado las 5 que le pedí, que es el ID, nombre, apellido, email y curso. Vamos a poner primeramente ID. Número entero, este es el tipo de datos que va a recibir la base de datos. Puede ser varchar, tipo de texto, pero vamos a ponerle entero. Y una longitud de 10. Tiene que ser número entero. Ok, nos vamos hacia acá. Lo dejamos acá y nos vamos a agregarle unos atributos acá. No, este atributo no. Quiero que se autoincremente en esta parte de acá. Clico acá porque quiero que mientras vaya metiendo los datos vaya incrementando. Y el índice quiero que sea primario. Entonces tengo ya el ID configurado y lo que vamos a poner será nombre, apellido, nombre, apellido, email y cursos. Nombre, apellido, email y curso, los datos que rellenarán los clientes en el formulario. Acá tipo de datos varchar y también podemos poner texto porque son datos de texto lo que van a enviar, pero vamos a ponerle varchar porque mayormente todos usan varchar y con este no me ha dado ningún error. Ok, longitud de valores, es decir, cuántos caracteres quiero que sean nombre, cuántas letras podamos escribir. Vamos a ponerle 20, en apellido 20. Como hay email bastante largos, les voy a poner 30 y en los cursos les voy a poner 50. Me sitúo en la parte de abajo de acá y le doy guardar.
y automáticamente me ha guardado la tabla datos que hemos creado. Pero lo hemos creado de manera fácil y a nosotros nos interesa aprender a programar. Así que vamos a crear esta base de datos como nosotros ya la habíamos creado. O sea, perdón, la vamos a crear ya manualmente y utilizaremos este menú de acá, importar, para importarla. Vamos a abrir cualquier editor de texto plano, puede ser blog de notas, yo tengo Notepad Plus y empezaremos a crear una base de datos. Porque a nosotros nos interesa es aprender a programar, es decir, nosotros mismos escribir el código. Entonces en mayúscula le digo acá, escribo create. Recuerdo que no lo escribo en inglés porque yo quiero, sino porque así me lo va a leer el servidor en inglés. Si lo escribo en español no me va a funcionar. Entonces le digo que me cree una tabla, create table. Le doy esta orden. Los que compraron este curso ya tienen esto realizado. Y le doy el nombre de la tabla. Vamos a crear una tabla que se llame usuario para identificarla de la otra. Y acá abro un paréntesis con un espacio. Voy a cambiar el lenguaje, me voy a S y le digo SQL para que me ponga los colores y yo irme guiando. Ok, tengo mi paréntesis y dentro de este paréntesis vamos a insertar todo. El primero era ID, vamos a ponerlo en mayúscula. Lo pueden poner en minúscula, no hay problema. Bueno, ID. Separo y se acuerdan que decía tipo de datos que yo le puse entero, int. Y acá le puse 10. Es lo mismo que estamos haciendo pero escribiéndolo manualmente. Entonces id int, el nombre del campo que es id, tipo de datos con que los va a enviar, que va a ser números enteros, separo y le pongo not null, no valores nulos, un espacio, le agrego el autoincremente que yo le había agregado en la base, autoincrement, y cierro con coma. Al cerrar con coma doy un enter. Acá un enter me hace un cambio de, de línea y le doy el otro campo que habíamos creado, que era nombre. Ese nombre lo enviamos, recuerdan que fue por tipo de datos varchar. Entonces ponemos varchar. En varchar abrimos un paréntesis, lo cerramos y dentro de ese paréntesis va los caracteres de él. Le habíamos puesto 20. Y acá no hago nada. Perdón, coma, cierro. Y acá va apellido. Apellido. Y tipo de datos varchar. Así tan simple se programa para crear una tabla en MySQL. En apellido era 20 también. Cerro con coma. Ahora va email. Email. Tipo de datos varchar. Recuerdan, ¿no? Y acuérdense que le habíamos puesto 30. Esto es solo un ejemplo para que aprendan a crear las tablas manualmente sin necesidad de estarla creando así. Entonces ya estamos viendo el código de la tabla y nos faltaría cursos. Tipo de datos también varchar. El varchar era de 50. La longitud era de 50. Con coma para hacer un cambio de línea. Y acá escribimos en mayúscula primary key. Quiero que de esto lo primero que se registre, lo primero que va a aparecer en las columnas sea ID. Abro paréntesis, cierro paréntesis y escribo ID en mayúscula. Si ustedes lo escribieron en minúscula, les aconsejaría que lo escribieran en minúscula. Vamos a tener cuidado con todo lo que escribamos acá. Doy un salto de línea, cierro paréntesis y cierro punto y coma. Con punto y coma cierro todo este código que abrí y este paréntesis estoy cerrando esta tabla que abrí acá, vean.
este paréntesis está en rojo y este está en rojo porque este es el cierre de este que abrimos. Ok, guardamos esto, archivo, guardar, y lo voy a guardar en el escritorio como usuarios.sql. Tienen que guardarlo .sql para que nos lea para que identifique este archivo que es SQL. Y le doy guardar. Me voy a mi página web acá y vean cómo importo esto que ya creé. Le doy importar, selecciono el archivo y recuerdan que el archivo estaba en el escritorio. Acá le doy continuar y me agrega la tabla. Acá vean, si me voy a mi base de datos, acá en contacto tengo una tabla de usuario. Vean qué tan fácil es agregar una tabla a través de códigos. Este código que tenemos acá, déjame acercar un poco el video para que lo vean. Un poco el video. Bueno, entonces con este código ya empezaremos a crear tablas. Recuerden que vamos a trabajar es con código, no con cosas sencillas como crear la tabla así. Ya vimos cómo crear una tabla de manera manual, nosotros programándole, diciéndole los valores que va a tener esta tabla a través de esta secuencia que tenemos acá. Bueno, nos vemos en el próximo video.